Atlanta duerme bajo un manto de luces y sombras, pero esta noche, algo distinto vibra en el aire. En una calle cualquiera, un hombre se prepara para enfrentar un destino que ni él mismo buscó. Nadie en ese vecindario sabe que en unos minutos la tranquilidad se romperá con balas, gritos y sangre. Nadie sabe que un pasado oculto volverá a despertar. Y mucho menos, que todo empezará con la pérdida de un compañero que nunca levantó un arma. Esta no es la historia de un héroe ni de un criminal, es la historia de un hombre empujado al límite, obligado a convertirse en algo que había jurado dejar atrás. Antes de iniciar con esta historia, no olvides suscribirte al canal, estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes poderosos que te harán reflexionar. Su nombre es Jamal Johnson. Vive en un barrio sencillo de Atlanta, pasa desapercibido, casi invisible. Para los vecinos, es solo un hombre callado que pasea a su perro y saluda con un leve gesto. Pero Jamal no siempre fue así. Hubo un tiempo en que su voz era ley en el campo de batalla, cuando era comandante de las Fuerzas Delta, liderando operaciones que nunca salieron en las noticias. Ahora, sus días transcurren en silencio, disfrutando de la rutina, del aire fresco, de leal Bruno, su pastor alemán, único compañero en un mundo al que ya no siente pertenecer. Todo parece normal, pero bajo esa calma, aún late la memoria de un guerrero que aprendió a sobrevivir en lugares donde nadie más lo hubiera logrado. Detrás de cada gesto sereno, Jamal guardaba cicatrices invisibles. Cicatrices que nacieron en lugares donde la muerte era rutina y la compasión, un lujo. Y justo cuando creía haberlas enterrado, la memoria lo arrastró de nuevo al frente de batalla. Cada tanto, los recuerdos regresan como relámpagos. Jamal recuerda la arena sofocante del desierto, los gritos de sus hombres, las explosiones que iluminaban la noche. Su mirada perdida se nubla cuando escucha fuegos artificiales en la distancia, porque en su mente se confunden con el rugido de morteros. Fue entrenado para resistirlo todo, hambre, dolor, miedo. Pero también aprendió lo más duro, perder compañeros y seguir avanzando, aunque el peso de sus nombres lo persiga siempre. Esos recuerdos, que intenta enterrar día tras día, pronto volverán a la superficie de una forma brutal. Pero el verdadero enemigo no estaba en tierras lejanas ni en campos de guerra olvidados. Esa noche, el peligro llegó vestido de uniforme, con una placa en el pecho y odio en la mirada. La noche parecía tranquila. Jamal caminaba por la acera junto a Bruno, disfrutando de la brisa, cuando un patrullero se detuvo de golpe. De él bajaron dos policías, con miradas cargadas de arrogancia y desprecio. No estaban ahí para proteger a nadie, su tono lo decía todo. «Oye, ¿qué haces caminando por aquí a estas horas?», soltó uno de ellos con voz burlona. Jamal respondió con calma, sin levantar la voz, pero el ambiente ya estaba envenenado. Los oficiales Díaz y Williams lo rodearon, lanzando acusaciones sin sentido, buscando provocarlo, como si hubieran encontrado el blanco perfecto para descargar su poder corrupto. Y mientras hablaban, Bruno gruñía, percibiendo algo que Jamal ya intuía: no habían llegado para dialogar, habían llegado para dominar. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido como brutal. Un solo disparo bastó para desatar un infierno, para arrancarle a Jamal lo único que aún le daba paz. Y desde ese instante, ya no hubo marcha atrás. La tensión subió en segundos. Uno de los oficiales intentó acercarse demasiado, y Bruno dio un paso al frente, defendiendo a su dueño. Fue un movimiento instintivo, no un ataque, pero bastó para que el otro policía, con la mano ya sobre el arma, soltara un disparo seco. El estruendo retumbó en la calle. Bruno cayó al suelo, gimiendo, con la vida escapándosele en los brazos de Jamal. El silencio que siguió fue brutal, solo roto por la respiración agitada de Jamal y el eco del disparo que aún parecía flotar en el aire. Ese momento quebró algo dentro de él. No fue solo la muerte de su perro, fue la chispa que encendió un fuego que llevaba demasiado tiempo dormido. Los policías no lo sabían, pero acababan de despertar a un hombre que nunca debieron provocar. Ese disparo no mató solo a Bruno. También despertó a la bestia que Jamal había mantenido dormida durante años. Lo que los policías pensaban que era un hombre indefenso, en realidad era la peor pesadilla que podían enfrentar. Jamal sostuvo a Bruno en sus brazos, sintiendo como el calor de su cuerpo se apagaba. No gritó, no lloró. Su rostro permaneció frío, casi inhumano.
Dentro de su mente, las voces del pasado volvieron con furia, las órdenes, los disparos, los nombres de sus hombres caídos. Algo se fracturó en lo más profundo de su ser, y en su lugar surgió la sombra del soldado que intentó enterrar. Cuando levantó la mirada hacia los policías, sus ojos ya no eran los de un hombre común. Eran los de un depredador que ha sido provocado y que no piensa retroceder. Su respiración se calmó, su cuerpo se tensó, y en ese instante, Jamal Johnson dejó de ser un ciudadano más. Había regresado el comandante, el guerrero, y alguien iba a pagar por lo que acababa de suceder. Con cada segundo que pasaba, el silencio de Jamal se convertía en amenaza. Su respiración se hizo calma, sus movimientos más precisos, y en los ojos de aquellos hombres corruptos apareció por primera vez un destello de miedo. El primero en reaccionar fue el oficial que disparó, que apenas alcanzó a levantar su arma nuevamente. Jamal se movió como un rayo, lo desarmó con una llave precisa, quebrándole la muñeca en un solo movimiento, y con el mismo impulso, lo lanzó contra el capó del patrullero. El segundo intentó intervenir, pero recibió un golpe seco en el estómago seguido de un rodillazo que lo dejó sin aire. Jamal no estaba improvisando, cada movimiento era quirúrgico, exacto, letal en su intención. En menos de 30 segundos, 2 policías entrenados y armados yacían derrotados frente a él, gimiendo de dolor. Jamal no los remató. Simplemente los miró con frialdad, recordándoles que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Pero la calma no duraría mucho, el rugido de sirenas en la distancia anunciaba que la tormenta apenas comenzaba. Pero si pensaban que con refuerzos tendrían el control, estaban a punto de descubrir que ni un ejército en la calle bastaba para detener a un fantasma entrenado para sobrevivir al mismísimo infierno. Las sirenas crecieron hasta inundar la calle. Varios patrulleros se detuvieron, y de ellos bajaron al menos 6 oficiales, liderados por un sargento que irradiaba prepotencia. «Arrodíllate ahora mismo», gritó el sargento Smith apuntando directamente a Jamal. La escena era surreal, un hombre solo, de pie en medio de la calle, rodeado de armas que brillaban bajo la luz de los faroles. Jamal levantó las manos lentamente, pero su mirada nunca mostró miedo. Smith ordenó que lo esposaran, y 2 agentes avanzaron con cautela, sin imaginar lo que venía. En un instante, Jamal giró, tomó el arma de uno y lo derribó, usando su cuerpo como escudo humano. El caos estalló, gritos, disparos, pasos desordenados. Jamal se movía con la precisión de un soldado en plena operación, neutralizando a cada uno con la misma frialdad con que había sobrevivido en guerra. Los policías, entrenados para la calle, no eran rivales para un excomandante de élite. Y en menos de 2 minutos, lo imposible había ocurrido, Jamal Johnson seguía en pie, mientras un reguero de agentes derrotados marcaba a su alrededor. Lo que sucedió después no fue un arresto ni un enfrentamiento común. Fue una lección de guerra en plena ciudad, una batalla donde la furia de un solo hombre convirtió la calle en un campo de combate. El estruendo llamó la atención de todo el vecindario. Luces de casas se encendieron, puertas se entreabrieron, y algunos vecinos, con sus teléfonos en mano, empezaron a grabar. El combate se volvió más crudo. Jamal enfrentaba a 3 policías a la vez, esquivando golpes, lanzando llaves y usando su entorno como arma. Contra una pared, estampó a uno, con un giro rápido, arrebató la porra de otro y la usó para derribar al tercero. Cada movimiento era un recordatorio de quién había sido. No era furia descontrolada, era disciplina militar. Los agentes, superados por la presión, caían uno tras otro, mientras la gente alrededor murmuraba incrédula, algunos alentando en silencio, otros aterrados de lo que veían. Jamal no buscaba aplausos, solo justicia, y justicia para él, era que cada uno pagara por lo que le arrebataron esa noche. La policía no se rendía. Un grupo de fuerzas especiales llegó al lugar, con vehículos blindados y luces rojas iluminando la calle como un campo de batalla urbano. El comandante del equipo, al escuchar el nombre de Jamal Johnson, dudó por primera vez. «Ese hombre no es cualquier civil», murmuró. Pero ya era tarde, la operación estaba en marcha. Jamal, consciente de que lo rodeaban, comenzó a moverse entre callejones y patios traseros, con el mismo sigilo con el que alguna vez se infiltró en bases enemigas. Disparos resonaban a su alrededor, rebotando contra muros y ventanas.
El clímax alcanzó su punto máximo cuando Jamal, acorralado en una intersección, decidió no huir más. Con movimientos certeros, derribó a 2 agentes de fuerzas especiales, usando su propio entrenamiento en su contra, y en medio del caos, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una escena de destrucción que nadie olvidaría. En ese instante, Atlanta dejó de ser una ciudad dormida, se convirtió en el escenario de un fantasma que había regresado. Y aunque la tormenta dejó cuerpos, gritos y fuego en su camino, lo más aterrador no fue lo que pasó esa noche, sino lo que estaba por venir. Porque Jamal Johnson había vuelto, y no había fuerza en la ciudad capaz de detenerlo. La calle finalmente quedó en silencio. El humo de la pólvora flotaba en el aire, mezclado con el parpadeo tenue de las luces policiales que se apagaban poco a poco. Cuerpos derrotados yacían en el asfalto, y entre ellos, Jamal Johnson permanecía de pie, con la respiración agitada pero la mirada firme, como un guerrero que había cumplido su propósito. Sus manos aún cargaban la violencia del combate, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia el lugar donde Bruno había caído. Se arrodilló junto a él, acariciando por última vez el pelaje que tantas veces le dio consuelo en noches solitarias. No hubo lágrimas, solo un silencio denso que hablaba más que cualquier grito. Jamal sabía que nada devolvería a su compañero, pero también entendía que la deuda estaba saldada, aquellos que lo arrebataron ya no volverían a lastimar a nadie más. Con paso lento, se levantó y se alejó de la escena, desapareciendo entre la penumbra de la ciudad. Atlanta volvería a despertar al día siguiente sin saber lo que había ocurrido esa noche, y Jamal Johnson volvería a ocultarse en las sombras, cargando un recuerdo más y una cicatriz que jamás sanaría. La historia de Jamal Johnson no es solo la de un hombre que perdió a su perro a manos de policías corruptos. Es la historia de un sistema que muchas veces olvida su propósito y de cómo la injusticia, cuando se lleva al límite, puede despertar fuerzas que nadie imaginó. Jamal no era un héroe que buscaba reconocimiento ni un criminal sediento de sangre. Era simplemente un hombre que intentaba vivir en paz, aferrado a la única lealtad pura que le quedaba en la vida, Bruno. Pero cuando ese lazo fue destruido sin razón, el silencio se convirtió en furia, y el pasado que había tratado de enterrar salió a la superficie. Lo que vimos no fue solo la reacción de un soldado entrenado, sino la de un ser humano cansado de ser pisoteado, despreciado y tratado como menos. Y es ahí donde yace la verdadera enseñanza, cuando la opresión cruza la línea, cuando la maldad se disfraza de autoridad, hasta el más callado de los hombres puede levantarse con la fuerza de una tormenta. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales ni en las calles uniformadas. A veces, la verdadera justicia nace en el corazón de aquellos que han sufrido pérdidas irreparables. Jamás subestimes a alguien que lo ha perdido todo, porque ese alguien ya no teme al dolor, ni a la muerte, ni a las consecuencias. Y como Jamal demostró, un hombre que ya no tiene nada que perder, se convierte en alguien imposible de detener. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, estaremos compartiendo muchas más a diario, historias poderosas que dejan enseñanzas para la vida. Nos vemos en la próxima.